Evidentemente que la actitud de la población frente al hecho electoral, ojalá sirva de reflexión, pero que llevamos una vida en lo que es el momento político que no se reposa, que no hay descanso, porque las convocatorias que se han hecho ya para los famosos presidenciales, que aunque se quiera retrotraer, evidentemente fue motivada por el propio presidente de la República. Y de verdad que aquellos que están llamando a contenerse dentro del PRM es porque ellos también tienen proyectos. Muchos les falta definición de cómo van a encauzar y otros se le han ido adelante a través de los ministerios y de las dependencias que tienen. Incluso la supuesta democracia de la que nosotros estamos exhibiendo, si usted coge la lista de los diputados oficialistas y los regidores también, la mayoría fue un reparto institucional de los grupos. Y hasta el punto se habla de que un joven tiene alrededor de 70 alcaldes y tantos diputados. Aquí en Santo Domingo, la mejor forma de verlo, usted sabe que tal precandidato tiene tales diputados que él eligió que fuera. Incluso ahora está participando hasta el sector financiero, en ese caso, en lo público. Entonces, yo pienso mucho con el tema de la actitud del pueblo y es que los políticos también han ido cayendo en un tema social de la gobernabilidad, de la gobernanza, que separa a las autoridades y a los líderes, a los dirigentes, de lo que es la vida común de los pueblos. Y hay que decirlo también, antes teníamos una vida que en cualquier lugar usted se encontraba con el más importante dirigente político, en un centro comercial o en la calle. Y evidentemente que el modelo de nuestros líderes lo distancia tremendamente con las famosas jipetas, los vehículos y los hoteles caros. Por ejemplo, cuando Héctor Guzmán citaba y Marino el tema de los residuos sólidos, entiéndase la basura. ¿Cómo es posible que pasado un mes las nuevas autoridades no tengan la menor idea de solución y la practiquen? Pero peor aún, aquí tenemos un desorden en la aplicación de políticas públicas que de repente, para tomar el ejemplo de una buena intención, Manuel Jiménez se le metió a él en la cabeza, a él, un hombre serio que es Manuel y un hombre querido, un artista, que había que tener una flotilla de camiones para enfrentar al sector que hace los grandes negocios con la basura y que había una línea de extorsión. Pero yo me sorprendo que la cantidad de vehículos que adquirió él de China, la versión es que esos vehículos no tienen repuesto. Son chinos. Y el problema no es que sean chinos, sino que son chinos no tienen adquiridos. repuesto aquí. Que son adquiridos y no haya la menor idea de que eso iban a estar sometidos a un tránsito difícil, que Héctor Guzmán lo conoce mejor que nosotros, y por lo tanto no iban a tener la capacidad de ejecución, y por eso hay cantidad de averiados, pero a nadie en el Estado. Y ahí tenemos una liga municipal haciendo todos los desórdenes. Y resulta que eso lo decidió la autonomía de ese ayuntamiento. Y ahora siguen perjudicados. Veo que en las calles de Santo Domingo Este han estado utilizando furgones para introducir residuos sólidos. Entonces los pobres obreros tienen que introducirse en esos furgones para llevar al camión recolector. Entonces, el estilo de vida, ahora eso no va a pasar con los ejecutivos del ayuntamiento. Esos ejecutivos van a estar en la mejor vida, en los primeros hoteles y las primeras conferencias y los mejores viajes. Y si usted va cogiendo la vida de los barrios y de la población, esa gente no tiene opción ni para temas de salud. Cuando esa gente se enferma, se lo lleva el mismísimo. Esa gente no tiene atención para los deportes, que no la tiene. Va un día y le hacen un show. Esa gente no tiene razón para su seguridad. Esas pobres mujeres son asaltadas, los hombres también. Es decir, el ciudadano común se siente desprotegido y hay todo un discurso instrumentado en los medios de comunicación
con la gran oportunidad también de que el liderazgo de opinión tampoco está vinculado a las esencias de la preocupación. Son preocupaciones momentáneas, esporádicas, cuando hay algún caso. Pero evidentemente la trayectoria, por ejemplo, de los productores, para referirnos al tema agropecuario, tal y como usted indicaba, Héctor, la realidad es que los pequeños y medianos productores, incluso, no tengo la información suficiente, pero se habla de que el dinero destinado para el Banco Agrícola se puso en manos de empresas que iban entonces a prestarle a los productores de abajo. Y en eso ahí fue encadenándose ese dinero dispuesto para quedarse en los grupos económicos importantes. Y así usted va punto por punto. Mira el tema educativo. Tenemos ahí un ministro que no mira hacia la realidad y que todo el mundo vive quejándose. Ahora mismo apareció un dato con unos autobuses eléctricos y un sistema de recarga, pero evidentemente los vehículos que se compraron fue para favorecer a una empresa importadora de vehículos, ni siquiera lo que se había prometido. Y mire que ahí está al frente una persona muy seria, que es Onésimo González, pero a él le impusieron 100 y pico de vehículos de una empresa cerca de la Lincoln, violentando incluso lo que era la política. Y la gente se va enterando de todo eso. Y cada vez estamos más informados en las redes. La opinión que nosotros no permitimos que la gente tenga, la gente la tiene en las redes. Y frente a ellos no hay respuesta. Y yo sostengo, por ejemplo, caso San Cristóbal, que se tapó, y de hecho la Cámara de Diputados estaba declarando como gente que murió, los desaparecidos. Sí. ¿Cuál fue la solidaridad de la vida política en ese caso? Ni gubernamental. La gubernamental resolvió con opinión. Y entonces la parte social de la vida política, que antes estaban los llamados frentes de masa de los partidos importantes, no se sintió. Señores, el tema de la victoria aconteció. Y todavía está la hora que no se ha dado ningún informe de qué pasó ahí. Y nosotros podemos buscar separación, no, eso es Ministerio Público, eso es aquello. El pueblo común lo que sabe es que el gobierno no le ha respondido. Pero tampoco ha habido ninguna instancia de la oposición para asumir un caso como ese y que la gente tenga por lo menos el derecho de saber que su hijo que murió, que cómo quedó. Entonces, frente a los temas sociales fundamentales para la población, si no hay una respuesta, si la juventud no tiene opción de un empleo, señores, la mortificación que tienen los jóvenes por tener una oportunidad para desarrollarse, gente que se ha fajado a estudiar inglés, gente que se ha fajado con el mundo de la informática, con los temas puntuales, pero a la hora de la verdad no hay solución como respuesta a nada. Se habla de emprendedores, se habla de aquello. La verdad es que no hay respuesta para la gente que no tiene el mando de las decisiones. Entonces, ese desgano que se está produciendo, más el criterio del mercado, de las encuestas, todo esto, ha generado que la gente no vea como expectativa, como solución ser partícipe. Lo que sí ellos ven es que la familia de los poderosos y de los que están pegados tienen todas las soluciones. Entonces, en medio de eso, yo creo que debemos prepararnos para tener respuestas distintas, porque si no, tendremos la sorpresa de improvisados y del dolor de cabeza que hoy representa un Bukele, que se ha vuelto un modelo por aquí, pero es un desastre en materia institucional, y cómo se están expresando a nivel continental con las preocupaciones. Y ustedes vean lo que está pasando en México y cómo se va a traducir toda esa violencia para la República Dominicana en el ejercicio cuando el dinero y la mercancía, que dicho sea de paso, pasó todo el problema de Gutiérrez y de todos los implicados y la referencia de gente que no tiene vida política ni económica ni partidaria de lo que siguió pasando en Santiago ahora, incluyendo los famosos puntos de droga. Don Leo, quiero breve aclararle que el reparto electoral fue en todos los partidos. O sea, hubo favores familiares, dirigentes que se repartieron todos los puestos electorales locales y al Palacén y también de diputaciones nacionales. O sea, ellos, la dirigencia y sus familiares, sus hijos, sus amigos, sus mujeres, enamorados, se repartieron el voto. Entonces, la gente no va a ir a votar por un fraude.
Eso es un fraude inmoral. Sí, pero Mira lo que pasó en la Fuerza del Pueblo Sí. con Robert. Pero vaya al PLD. Con Robert. Con El Rafael que- Paz, no, al que le quisieron quitar la diputación. sí, para darse la paz. Robert Martínez. Martínez era. Sí, sí. Y en el PLD, Margarita Cedeño no dio un golpe. Y quiere aspirar No, nuevamente y para el 28. le dieron pero le dieron a familiares de ellos. Y en el PRM, ni hablar con los aliados. Eso da pena. Por cierto, los tres que le hicieron la Los contra aliados. a Rafael Paz en Fuerza del Pueblo, no salieron ninguno de Bueno, los tres. no podían salir porque se armó un lío. Y Penosos. querían poner a Paz a la mala. ahora, Así no. No, a la mala Sí, no. era una A la selección. mala no. no. Nos pasa ha sido un A la mala trabajador no. y en ese Tocaba. aspecto hay A la mala. que, Pero- hay que destacar eso. Pero Paz mira, ha sido un trabajador. aprovechando la reflexión que hace Oviedo, que hizo Lorena, que fue que introdujo el tema, yo no venía a hablar de política, pero pusieron el tema. Me pusieron a hablar de política. Y yo soy autocrítico. Como político, yo lo digo que nosotros, sobre todo en estas elecciones, la población le ha dado una lección, nos ha dado una lección a los políticos, en sentido general. Ninguno de los partidos llenamos la expectativa que nos creamos de cara a estas elecciones. Ninguno. Yo le acabo de leer los números del partido de gobierno, que fue el que ganó. Lo que pasó. En la Fuerza del Pueblo también tiene su experiencia. Oímos al querido hablando aquí, expresando algo que pasó en muchos lugares. En el caso del PLD, vimos los resultados. En el caso de nosotros, ni por asomo las expectativas que llenamos. Yo soy honesto en decir que tampoco era lo que esperaba. O sea, todo el sistema de partido cuestionado. Sí. Y hay un dato muy importante que ustedes señalan, y Marino insistió mucho en eso, y Leo Oviedo lo describió hasta ahora. Y es el nivel de insatisfacción de la población con lo que se le está prometiendo, con lo que se le dice de los políticos. Los incumplimientos. Y déjeme decirle lo siguiente. La mejor referencia de ese tema es cuando un dirigente de un barrio humilde llega a un cargo del gobierno y después sale de ese cargo y la gente ve cómo vive después de salir. Eso a la población que lo ve, que cree que la gente cree que no te están viendo, que usted a lo mejor era un desarropado y cuando salió por ahí parece un tutumpote que nadie lo ve, y que cuando estaba en la función pública parecía que era un empleo privado y no un servidor público. Eso la gente lo ve y eso le crea problemas al sistema electoral, al sistema de partido. Lo que ustedes están diciendo, todos estos alcaldes, todos estos diputados, todos estos senadores que han sido electos, la población lo va evaluando así. Dice, pero mira, este llegó aquí a diputado, ¿y cuál fue su gestión? La gente lo va viendo. Y sobre todo va viendo cómo vive. Porque yo soy de lo que digo que para demostrar si hay corrupción o no corrupción en un funcionario público, yo no tengo que hacerlo de una auditoría numérica, física. Es visual que usted se la hace. Aquí somos toda una generación y nos conocemos. Marino, ¿cuántos años tú tienes conociendo a uno, viéndome a mí en política y yo viéndote a ti en el periodismo? Y a El Mundo, y a Leo Oviedo, que son la gente de la generación más o menos. Dígalo, los más viejos del grupo. No, que uno tiene la vida entera, 40 años en Claro. el sitio político, y ellos en la comunicación. Y ahí nos conocemos todos, no nos conocemos. Si tú me ves a mí que yo tengo un helicóptero, ¿qué tú vas a decir de mí? Que Que me lo multimillonario. robé, pues no va a decir otra cosa. Yo mismo de varios compañeros míos políticos que ejercieron cargo, yo me avergonzaba yo mismo, que me montaba en un vehículo y dice, pero ¿y cómo diablos tú conseguiste este vehículo? Yo se lo decía. Y después terminaron todo el mundo diciendo, pero fulano fue al gobierno y asaltó el gobierno. Marino anda en un convertible. pero Óigame eso es- bien. Eso es de su cuarto. Marino, Mira, un compañero de otro partido en el ejercicio del gobierno, que era regidor junto conmigo, que un día me invita a que vayamos a un sitio y yo me monto en una Range Rover del año y digo, ¿y dónde tú sacaste esta vaina? Exacto. Yo mismo me asombré. Porque yo digo, pero es que tú no trabajas más que yo no puedo llegar ni siquiera No es así. a comprar un vehículo. Yo no he podido comprar un vehículo completo. Así mismo, ¿eh? Tiene que ser financiado lo que yo he comprado. Y tú vienes con un Range Rover, una de esas jipetas del año, y yo no estoy hablando hace mucho, ¿eh? De doble batería. Entonces, como todos nos conocíamos, algunos que yo le daba bola cuando éramos regidores, y yo pero ¿y cómo la vaina? Hubo uno que me tocó hasta vecino mío que compró una caja y no sabía yo que era él.
y la compró carísima y la remodeló y le invirtió muchísimo cuarto. Y cuando se mudó, vecina, ¿y es usted? Le dije yo. Una tipa que yo le daba bola. Y le dieron un cargo diplomático. Entonces, ¿tú te crees que la población no ve eso? Claro. La población lo ve porque tú naciste, te criaste en un sitio, viviste en un sitio y cuando te ven, dicen que hizo para tener esa. Porque no es verdad que aquí se produce tanto dinero de la noche a la mañana, señores. No. Ni aquí hay que trabajar mucho no para hay usted ninguna vivir. broma. Ahora hay gente. Entonces, eso es de lo que más daño le está haciendo a la política. Porque hasta entre nosotros los políticos nos chequeamos y decimos, pero vean, fulano está bien, le ha ido bien. ¿Y Ahora, dónde le ha ido bien? Ahora, Neto, hay un descaro grande porque el Diario Libre esta semana ha estado haciendo un trabajo respecto a los diputados que han puesto su granito de arena ahí, ¿no? En el tiempo que tienen. Máximo Castro Silverio, que duró 38 años. Una autoridad. Doña Lila, Se etcétera. renunció 30 Pero años. Bueno, renunció no, Usted perdón. sabe, por ejemplo, creo que lo dije la semana pasada, pero en la Cámara sale un Horacio Rodríguez, ¿verdad? Que es una persona que le inyectaba no solamente energía, sino calidad a ese Congreso. Ahí tenemos a un Gori Moya, por ejemplo, Me imagino. que tiene 1 o 2 periodos, no sé, pero solamente, creo que una sola vez, decía el periódico, se paró a levantar la mano derecha, Y fue el más votado. a dar un discurso, Y fue a el- decir algo. Y fue el más votador en su circunscripción. El tono de pero voz, levantó la mano, fue para el tono de voz no se le conoce a un Gori Moya. Fue para Y como Gori hay muchos más. Entonces, eso es penoso y es Bueno. el descaro al que yo me refiero de los diputados, pero también senadores, Sí, no, que y- van ahí a y lo sentarse buscan. como Mira, Mosú ahí- a escribir, para chatear y punto. Mire, ahí va a venir un personaje de diputado que ustedes no se han dado cuenta ahora. Yo conozco. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Ahí entró un personaje a diputado. Uno. Pero hay varios así que yo conozco. Que la verdad es que a mí como político me avergüenza. Y lo vamos a ver. Iniciales. ¿Eh? Inici- No, lo vamos a ver. Yo como político me da No, vergüenza. déjalo Y a así. veces uno, Es peroso eso. mira, a veces uno dice, pero cualquiera deja esta vaina. Y uno no lo deja porque a mí yo recuerdo una frase que me dijo el padre Luis King a mí, cuando yo trabajaba en Ocoa, en agricultura, que yo le decía como meterse a la política, seguir en esto con tanta vagabundería. Y él me dijo, el problema es que si ustedes, lo que dicen que son serios, lo dejan, entonces van a meterse más sinvergüenza. Y eso siempre a mí, en mi cabeza se me ha quedado, esa expresión del padre Luis King. Y yo creo que todo el que tiene por lo menos un mínimo de principio en la política, lo que debe incursionar. Ahora, lo los que debe- partidos Don Héctor, también tienen que hacer su trabajo. Mira, y yo exhorto a los jóvenes, no que se espanten ni se vayan, al contrario, el que tenga principio, Sí, sí. el que tenga formación religiosa, comunitaria, que se meta a la política para que ayude a mejorar esto, porque no es de los bliches que la vamos a mejorar. No. Y yo soy honesto, yo me hago una autocrítica como político de la vagabundería que nosotros hemos hecho en sentido general Entre los políticos políticos. por el pueblo. Y yo quiero aprovechar en este comentario que ustedes están diciendo, sobre todo lo que estamos hablando, que fruto de todo esto que vimos, esta frustración, esta tensión, estos resultados electorales, que ponen en cuestionamiento mucho el sistema de partido político, y yo diría que hasta el ejercicio del Estado en la República Dominicana por las figuras que tenemos, que entran al Congreso. Yo digo que en este momento que se está hablando de una reforma fiscal hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo al gobierno, que esas cosas hay que explicarlas muy bien, muy en detalle. Yo estoy de acuerdo con una reforma fiscal que no perjudique a los más necesitados. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no es que me opongo a que haya una reforma fiscal en el país. Yo estoy de acuerdo en que se haga, pero que a quien menos perjudique sea a los pobres. Y que pongamos la cosa clara. Que el gobierno explique bien eso. Porque ¿qué es lo que le están diciendo a la gente? ¿Qué es lo que le quieren decir a la gente? Mire, el gobierno necesita más dinero. ¿Verdad? Eso es lo que le están diciendo. Para invertir. Ahora usted tiene que decirme cuánto necesita y en qué usted lo va a invertir. Pero de dónde usted lo va a buscar. Porque, por ejemplo, aquí todo el mundo admite que hay una evasión fuerte del impuesto sobre la renta y del ITEVI. Sobre todo tiene que ver con sectores privados. Que se habla que más de un 47% que cobran algunas empresas privadas, el ITEVI, no lo pagan al Estado, se quedan con ellos. En el Estado eso le llaman corrupción, pero aquí como es sector privado le llaman evasión.
porque todo es asigún. Ilusión. Todo es asigún. Si es en el gobierno, es corrupción. Pero como en el sector privado, es evasión. O ilusión. ¿Me entiendes? Entonces esos son unos términos muy bonitos, pero en otras palabras, robo. ¿Me entiendes? Entonces, ahí tenemos varios temas, como el tema eléctrico, como el tema del subsidio, el dinero que se está botando ahí, que va en perjuicio de la población. Entonces, yo lo que creo es que en este momento que pasamos un proceso electoral con todo esto que estamos hablando, que eso le dice que el sistema tiene cierta debilidad de apoyo popular, para que estemos claros de lo que estamos hablando, para evitar una explosión social, que eso tiene que explicarse bien y tiene que convencer a la población. Porque cuando te habla de reforma fiscal, que le llaman paquetazo fiscal, que le llaman reforma tributaria, como quiera que usted le llame, le está hablando de impuestos. Como quiera que usted le llame. Ahora, a los más necesitados no aguantan más ya. Yo oí a Lorena hablando ahorita del supermercado cuando ella fue. Ay, sí, Que fue 12 a comprar chinas una china importadas. y se la encontró cara. Pues mire, 800 pesos. y lo más probable es que además de cara fueran agrias, además de eso. Aguaita. Entonces, en medio de esta situación que acabamos de pasar este proceso electoral, el presidente viene ya de sus trabajos o vacaciones, merecidas, por cierto, después de estos procesos. No, esto, vacaciones, no, trabajo de Estado. No, porque cuando uno viaja, coge su momento de descanso. De ocio. No tiene, por eso no está mal, eso Claro, está bien. claro. Yo me cogí la mía y me puse a leer y me puse en mi casa a oír música. Que es de chica. No, a leer y a Ya ve video, a biografía. escuchar música y a ver la vida de Tochica. Qué buena. Y de Moza La Para. ¿Cómo es? Toquicha. Toquicha. Toquicha, la misma cuestión esa. Pero era para saber, porque yo quiero saber qué ha pasado con esta gente, por él con un espíritu crítico y Sí. informativo, pero también de otros artistas, pero también de otra gente. Entonces, en medio de esta situación, que se está hablando de reforma fiscal, que se está hablando de paquetazo fiscal, que se está hablando de reforma tributaria, que se está hablando de eso, yo de un principio le dije que lo mejor es que el gobierno, sus voceros lo controle. Porque si tú me dices a mí que la deuda no hay problema, que hay garantía de que esté estable. Tú me dices, bueno, pero si está estable no hay que hacer reforma fiscal. Si tú me dices a mí que somos el Dubái del Caribe, pues entonces ¿para qué vamos a poner impuestos? O sea, tienen que tener... Tiene que, oye, pero oye, la deuda que es una deuda que no hay problema, y uno de los problemas que dice el Fondo Monetario es que la calificación del país se puede perder si no hacemos una reforma fiscal, dicen ellos. Entonces, es una situación delicada. O sea, que la reforma es sí o sí. No, que tú no puedes tener funcionarios que estén diciendo que todo está bien, que somos un Dubái, que la deuda no hay problema. Y que tú no puedes tener un funcionario diciendo así porque la gente te va a decir, oye, entonces ¿para qué tú me quieres venir con una reforma fiscal? O sea, tienen que tener cuidado en hablar. Aquí, y yo siempre lo dije con el tema del COVID y ese tipo de cosas, digámosle la verdad a la población. Si tenemos una crisis y decimos cómo la vamos a enfrentar. Claro. Ahora, eso es una responsabilidad que yo sugiero y es una de mis recomendaciones, que aquí se diga la cosa clara a la población, que si hay que emprender una reforma fiscal sea lo menos perjudicado, sea los más necesitados, los más vulnerables, y que se diga claro cuánto se va a buscar en dinero para el presupuesto, de dónde lo van a sacar y en qué lo van a invertir. Porque y tú le dices a este pueblo que es una reforma que le va a beneficiar, ¿qué tú crees que va a pasar con el pueblo? La va a apoyar. Mira. Pero si le va a perjudicar, ¿la va a apoyar? Tenemos una situación delicada y hay que evitar situaciones. Yo siempre he dicho que el gran activo de nuestro país, y hay que preservarlo, es la estabilidad política, social y económica de la República Dominicana. En los últimos 30 o 40 años, este país ha mantenido una estabilidad política y social envidiable en América Latina, y en eso hemos contribuido todos. Y yo creo que eso hay que preservarlo y hay que mantenerlo. Mira. Tan importante el mensaje como el mensajero. Exacto. Dato número 1. La deuda externa tiene que ser un problema porque representa el 33.63% del presupuesto. Cuando usted le suma el 4% de la educación, más del 50% del presupuesto, de los ingresos del Estado, se van en esos dos rubros. Y todo lo otro lo tiene que utilizar en todas las otras carteras. Por eso el gobierno no tiene para invertir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta reforma fiscal? El presidente de la República tiene que estar decidido a quemar parte de su capital político. ¿Por qué?
porque tiene dos problemas. Uno de ética y moral y otro de clase. Y me explico. Durante mucho tiempo, el PRM, incluso el discurso del 2020, se basó en que el problema de la deuda externa era el dispendio del gobierno, las botellas, la nómina, etcétera, etcétera, etcétera. Sucede que ahora, entre aumento de la nómina, entre pensiones y el gasto, que todavía no está contabilizado, que hubo en la campaña, ya se va el discurso de ética y de eficiencia gubernamental en el manejo de los fondos del Estado. Entonces, cuando se empiezan las discusiones, los políticos, los partidos políticos le van a pedir que explique qué fue lo que pasó, por qué se incrementó tanto el gasto corriente y qué ha pasado con los 40,000 millones de pesos que utilizó, que no invirtió adecuadamente. Lo otro está en qué tipo de reforma se va a hacer. ¿Qué tipo de reforma se va a hacer? Porque ya el gobierno se habló, o se sabe, porque los estudios están hechos, que para cerrar, para poder manejar la deuda externa y para que el gobierno tenga una adecuada inversión de capital, hay que buscar 200,000 millones de pesos. Lo puede hacer de manera escalonada, que es lo adecuado, o lo puede hacer de manera radical. Yo creo que debe de crear una reforma en el que vaya aumentando los ingresos hasta que llegue a esa cantidad, que es la necesaria para que el peso de la deuda sobre el presupuesto y sobre el PIB empiece a bajar. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿A quién yo le quito esos 2,000 millones de pesos? Entonces, los economistas sensatos... 2,000. 200,000. Ahora sí. Los economistas sensatos dicen, el problema está en lograr una reforma que va a significativamente la ilusión y la evasión, que como dijo don Héctor, el robo del sector empresarial. Y también cómo disminuir los subsidios, que también lo tiene el sector empresarial. Y las exenciones. Las exenciones y los subsidios es lo mismo. ¿Qué pasa? El presidente, en consecuencia, aparte de hablar muy claro qué fue lo que hizo con todo el dinero en todos estos años, en estos 4 años, también tiene que estar dispuesto a enfrentar al sector empresarial. Decirle, no, ya ustedes tienen subsidios que no lo necesitan, que son privilegios irritantes. Y ya nosotros sabemos que usted se roba tanto en evasión todos los años, usted tiene que pagarlo. Y además tiene que hacer una reforma que lleve a evitar que ellos tengan posibilidades contables de evadir los impuestos. Y no puede cargar más a la clase media. Porque se dice que la presión fiscal es un 14%, por eso es porque es lo que cobra el gobierno. Pero la presión fiscal de todo lo que estamos aquí no es un 14%, es como un 55%. Entonces, hay que buscar la manera incluso de que nos baje a nosotros la presión fiscal y le suba a ellos una reforma progresiva. El gobierno está dispuesto a hacer eso. Eso es lo que hay que ver. El presidente de la República tiene que quemar parte de su capital político e incluso tiene que estar dispuesto a no reelegirse. Vamos a la pausa.